Hola chicos, hoy continuamos nuestra clase de la lección número 4. Recuerden que al terminar la unidad vamos a tener un pequeño ejercitario como ya lo hicimos antes a través de un formulario. Y en la lección 4 encontramos tres respuestas que los propios cristianos dan ante la propuesta de la evolución, ¿sí? ¿Quién tiene la razón? ¿Será la Biblia o será el sistema, ¿sí? educativo que deja como un hecho la evolución? ¿Quién tiene la razón? En la primera lección hemos visto, y recuerden, y hago énfasis, que son los propios cristianos. Cuando acá dice los feligreses, se refiere a los propios cristianos han respondido de esta manera. Primero, cuando se le enseña la evolución, entonces ellos rechazan automáticamente la Biblia y priorizan la ciencia sobre la palabra, ¿sí? Entonces acá su prioridad es la ciencia. Lo que dice la ciencia, no, esa es la verdad. Si tu maestra te dice que tus descendientes, perdón, que vos sos descendiente de los monos, entonces vos decís, sí, es verdad. Entonces tu respuesta es el uno. Si vos crees que nosotros descendemos del mono, esta es tu respuesta, porque renunciaste a la verdad. Porque ¿qué dice la Biblia? O sea, la Biblia es la verdad. ¿Y qué dice la Biblia? Génesis 2:7, que es el texto que tenemos que memorizar. Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló aliento de vida en su nariz y fue el hombre un ser viviente. Esa debe ser la respuesta y tiene que ser nuestra respuesta porque es lo que la Biblia nos enseña. No, pero hay personas que dicen ser cristianos que dicen, no, si la ciencia dice que nosotros somos descendientes de los monos, creen eso y dejan por un lado lo que la Biblia enseña. Entonces esa persona realmente no comprendió la verdad de la palabra. ¿Está bien? Antes de pasar al segundo, que es lo que vamos a analizar esta noche, les voy a comentar como a modo de, no sé, llamarle broma, chiste o... no sé. La pregunta, si el hombre desciende del mono, ¿el mono de dónde desciende? ¿Ustedes saben la respuesta? El árbol. Muy bien, ahí está. Es del árbol. ¿De dónde es lo que desciende? Y del árbol tiene que descender. Bueno, ese era un chiste nomás. Bueno, no tiene nada que ver con nuestra lección, pero ya puca mi janguande. Bueno, hoy vamos a analizar el número 2. Para aquellas personas que cuando escuchan una propuesta de la ciencia, seguimos con el ejemplo de la evolución, dicen, bueno, si la evolución enseña que descendemos del mono, entonces eh, para mí es importante la ciencia y también la Biblia es importante. Y si la ciencia dice eso, probablemente yo interpreté mal la Biblia. Entonces voy a acomodar, porque el cristiano en esta ocasión, según esta respuesta, le da prioridad igual. O sea, le da como importancia igual o igual valor a la ciencia que a la Biblia. ¿Está bien? Eso va a ser nuestro tema de hoy. En, En la respuesta uno hemos mencionado que las personas que dicen ser cristianos rechazan la verdad de Dios, rechazan las enseñanzas bíblicas y adoptan o abrazan la enseñanza del mundo. Aprende y acepta lo que el mundo enseña. Por ejemplo, si tus compañeros dicen palabrotas, vos decís lo mismo. O si en la escuela te enseñan que descendemos del mono, ¿verdad? Te enseñan el Big Bang como un hecho y vos crees eso, entonces no estás comprendiendo lo que la Biblia realmente enseña, porque la Biblia enseña que Dios creó, Génesis 1:1 dice que Él creó los cielos y la tierra. Él creó todo a través de su palabra. En la lección 1 de Interconectados, que está disponible en YouTube, ustedes pueden ver o repasar. Dios creó todo de la nada
Dios creó todo con su palabra. Él dijo y fue hecho, ¿sí? Así como dice Génesis 1:3 como ejemplo, ¿verdad? Dios dijo, sea la luz y fue la luz. Interesante. Vamos a analizar hoy quién tiene la razón, la Biblia o la ciencia. Y hoy vamos a mencionar la segunda respuesta que aquellas personas que dicen, yo creo en la Biblia, pero si la ciencia dice, entonces yo habré interpretado mal la Biblia. Entonces trata de mantener de igual valor. Y vamos a ver hasta qué punto eso puede ser favorable y hasta qué punto no es favorable. Entonces hoy la segunda respuesta es acomodar y reinterpretar la verdad, ¿sí? Acomodar y reinterpretar la verdad. Entonces recordemos que son los creyentes. En la primera respuesta fue, no, la ciencia tiene la verdad, la Biblia por debajo, o sea, prioridad la ciencia. Pero en esta segunda, algunos creyentes dicen que yo creo en Dios, creo en la palabra, pero también creo en la ciencia y tiene que ser exactamente igual, tiene que ser equilibrado. Entonces, em, ellos también consideran la cosmovisión pagana como verdad, entonces tienen que reinterpretar. Y así como vemos en esta ilustración, mezcla lo que este mundo enseña con lo que la Biblia enseña. Y al final tiene un resultado que por supuesto no es lo que verdaderamente debe ser. ¿Se entiende la ilustración? ¿Mm? Am, Estas personas piensan que el Génesis y la ciencia evolutiva tienen estrecha relación y que no hay problemas con eso. Entonces, lo que hacen es reinterpretar la verdad, porque una cosa que enseñaba la evolución, una cosa que enseñaba la evolución, a ver, aquí vamos a recordar, esto ya vimos anteriormente. Mm, a ver, a ver, a ver. A ver si mencionamos o no la vez pasada. Mm, Este es un cuadro que vimos anteriormente. Bueno, aquí no aparece, pero una de las cosas que enseña la evolución es que se necesitó muchísimo tiempo para que haya esa evolución de las especies. Por ejemplo, el hombre fue una especie evolucionada, que primero era una célula, después una aglomeración de células, que luego, que inició originalmente en el agua y después adquiriendo algunas destrezas, que aletas, que cola, que manos, que se arrastraba y que después ya iba a la tierra y que podía después trepar o subir a los árboles, etcétera, etcétera. Entonces, acá no menciona, pensé que estaba, pero de igual manera, solamente para recordar. Entonces, al decir que se necesita millones y millones y millones de años, y la Biblia habla de días, entonces hay como que algo opuesto, como que chocan, no puede ser, ¿son millones o son días? Entonces, a lo mejor interpreté mal la Biblia y quizás ese día puede ser miles de años o millones de años. Y para no contradecir la ciencia, vamos a usar la palabra era, ¿sí? Ese un día va a ser una era, que puede ser miles, millones de años. Eso es lo que hace el cristiano que considera este punto 2 como respuesta. Acomoda nomás la ciencia con lo que dice la Biblia, ¿sí? ¿Me están siguiendo? Ok, vamos para adelante. A continuación, entonces, cuando intentan moldear las verdades de la Biblia para hacer que encaje con la verdad de la ciencia o que ésta se acomode, lo que hacen es reinterpretar la Biblia. Y fíjense cómo.
La ciencia nunca se equivoca. Se, eh, a ver, si existen algunas contradicciones entre la Biblia y la ciencia, entonces probablemente interpreté mal la Biblia. Y lo que hacen es reinterpretar la Biblia que encaje con lo que dice la ciencia. Ejemplo de los millones y millones de años. ¿Está bien? ¿Me están siguiendo? Para hacer que las verdades de la Biblia encajen en esa ciencia, las personas reinterpretan el significado de las palabras y los hechos en la Biblia. ¿Para qué? Para que haya una mezcla armónica entre lo que dice la ciencia y lo que dice la Biblia. ¿Qué piensan ustedes, queridos adolescentes? ¿Será eso correcto? ¿Será eso incorrecto? ¿Mm? Vamos para adelante. Entonces, de esa manera se van apartando de la forma en que fueron enseñados en la palabra de Dios. ¿Sí? Y esto pasó con los hermanos que, vamos a decir, años atrás, primero sostenían que Dios hizo todas las cosas, después como que vamos a reinterpretar la Biblia. El resultado es que las, las claras palabras de las escrituras se han vuelto muy confusas. Este enfoque era practicado por los cristianos en el siglo XVIII, para tener más o menos una idea. Y sigue siendo muy popular hoy en día. ¿Sí? Bueno, vamos para adelante. Hasta ahora, dos respuestas. Primero, aquellos que renuncian luego a la Biblia y priorizan la ciencia. Segundo, aquellos que creen en Dios y creen en la palabra, pero también creen en la ciencia y lo que hacen es acomodar, ¿sí? Acomodar como le da igual valor y vamos a decir, reinterpretar las escrituras, ¿sí? ¿Será que eso es correcto? El problema es que esta ciencia moderna, entre comillas, ciencia moderna, fue aceptada sin críticas. Yo creo que todo cristiano debe ser curioso, ¿sí? Hay una página en internet, incluso sí, un canal en YouTube que se llama Cristianos Curiosos y siempre aporta datos muy interesantes, ¿verdad? Realmente el cristiano debe ser curioso y debe decir de dónde salió, por qué salió, qué se necesitó, cuánto tiempo, qué herramientas, qué materiales, qué ingredientes. Am, Les digo una cosa, hay científicos muy buenos y otros son muy malos. En algún momento, yo les comento esto, un científico dijo que la mosca surgió del barro, del cuerdo en la vaca. Alguien dijo que las ranas salieron nomás del barro. Ahora, si te enseña un profesor eso, y vos, en serio, mamá, ¿sabes qué? Las ranas nacieron del barro. ¿En serio? Me dijo, sí, lo dijo mi profesor. Y no te pusiste a cuestionar cómo fue el proceso. Ese barro tenía que ser, ¿cuántos cromosomas? ¿Sí? Barro y barra se juntaron y dieron origen a una rana. Como que parece que como que no encuadra. Entonces, se debía analizar, se debía cuestionar, pero en ese entonces no cuestionaron, simplemente aceptaron la verdad, la ciencia moderna, ¿sí? Se sentó ahí como una verdad, están los libros y no se cuestionaron los libros, no se cuestionaron los libros, se tomaron ya como verdad. Entonces, esta ciencia moderna no fue cuestionada. Estoy mencionando los hermanos en el periodo de 1800 en adelante, el siglo XVIII, cuando se propuso esta en teoría evolutiva. No se considera la posibilidad de que la ciencia pueda ser incorrecta
o que los datos pueden haberse interpretado mal, o que los científicos usaron datos incompletos, o que pueden haber usado un pensamiento errado en teorías, vamos a decir, o premisas erradas. En vez de examinar detenidamente la ciencia que se les presenta o cuestionar los métodos utilizados, las personas simplemente aceptaban o creen todo lo que se le dice sin analizar. Incluso hoy en día, cuando alguien te enseña en nombre de Dios o te dice, te voy a decir lo que la Biblia dice, realmente tenés que buscar la Biblia y decir, acá está, ¿verdad? Como los hermanos de Berea. Cuando el apóstol Pablo les enseñaba, ellos en sus casas volvían a leer y releer y comparaban si realmente la Biblia enseña o no enseña eso. Entonces, no caían en esta respuesta de acomodar, ¿sí? Aceptaban nomás, ¿sí? Entonces la ciencia puede explicarlo todo. Y si no puede, entonces no puede ser verdad. Esta manera de pensar se llama cientificismo. Cientificismo. Dale, vamos a hacer el esfuerzo. Este pensamiento es muy peligroso porque los hechos de la ciencia cambiaban y cambiaban, ¿sí? De vez en cuando cambiaban. Por ejemplo, em, en un momento de la historia, las personas creían que lo más pequeño en este mundo, ojo, esta ilustración es para recordar nomás, de que la ciencia puede ser imprecisa y que no puede dar todos los datos, ¿sí? Yo no estoy cuestionando la ciencia, que está mal la ciencia, sino que lo que estoy diciendo es que cada persona debe cuestionar lo que se le dice y decir, es verdad, es mentira, ¿de dónde sacó eso? Voy a investigar, voy a descubrir, se puede verificar, se puede comprobar. Bueno, ejemplo, antes de pasar a otro. En un momento de la historia se decía que lo más pequeño en el mundo o en el universo era un grano de arena. Esa era la partícula más pequeña del universo. Pero ¿qué pasó? Más tarde, los buenos científicos, los buenos científicos estaban muy seguros de que el protón era la partícula más pequeña. ¿Y qué es el protón? Y el protón es la partícula subatómica que se encuentra en la zona nuclear de la materia. Y no quiero hablar muy técnicamente, así como un profesor de ciencia, pues realmente enseño también ciencias. Entonces vas a decir, sí, sí, cierto. Yo recuerdo que mi profe en el colegio nos dijo protones, neutrones, electrones y que orbitales y que esto, que aquello. Pero escúchame bien. Después de un tiempo más adelante, o más cercano al nuestro, están científicos demasiado buenos que seguían investigando y descubrieron que lo más pequeño de la materia ni siquiera son los protones, sino que son los quarks. Y uno puede googlear, ¿verdad? Investigar o buscar libros actualizados. Y verdaderamente, en comparación a las arenas o los protones, los quarks eran partículas incluso más pequeñas. Entonces, en conclusión, ahora los científicos sinceros ni siquiera se atreven a hacer alguna afirmación absoluta. ¿Por qué? Porque puede ser que lo que diga después cambie. ¿Me están escuchando? El ejemplo de lo que es más pequeño en el mundo. Un tiempo atrás, una arena, un grano de arena. Después, protones. Después, quarks. Entonces, algo está fallando. Pero sin embargo, no. Cuando se enseñó la evolución, no. Eso es verdad y eso es verdad. Y a capa y espada se defiende. Pero la pregunta es, ¿se puede cuestionar? ¿Se puede comprobar? ¿Se puede investigar? Entonces, todo lo que enseñan los científicos ateos, ¿verdad? Que no consideran la palabra de Dios, que no creen en Dios, que rechazan a los cristianos y que se burlan de los cristianos, ellos enseñan como verdad la evolución. Pero la pregunta es, y aquí pasamos a la siguiente imagen, a ver, la verdadera ciencia tiene un proceso. l- Están los procesos científicos, ¿sí? Que parte de la observación
¿sí? La recolección de datos, y aquí tenemos en forma resumida, importante, hipótesis. La hipótesis puede ser cuestionada, ¿sí? La hipótesis puede ser verificada y se debe llevar al experimento. Se puede verificar, comprobar y finalmente llegar a la conclusión. La ciencia realmente es buena, pero si nosotros mencionamos aquí la evolución, que se presentó una hipótesis de que el hombre es el resultado de millones y millones y millones de años, ¿dónde está ese cuestionamiento? ¿Dónde está el experimento? Y hacer el esfuerzo, ya falta poco para terminar. Si realmente es verdad que somos fruto de la evolución y que descendemos del mono, díganme o muéstrenme dónde está el mitad hombre y el mitad mono. ¿Dónde está ese proceso de transición? Y los científicos ateos hasta ahora están tratando de encontrar el eslabón perdido. Mitad mono, mitad hombre. Y como no encuentran, dicen, no, lo que pasa es que ese pelo que tenés bajo tu brazo, ese es una evidencia de que venimos del mono. Es un vestigio, ¿sí? Que el vello axilar, que el vello pubiano, eh, que, y algunos medios que le parecen a los monos y cosas así, ¿verdad? O sea, no tiene fundamento, no tiene argumento científico para decir que realmente es verdad, pero esto está en los libros y se ha presentado evidencias falsas que fueron verificadas, refutadas, pero aún así están en los libros, están en los libros de las grandes universidades o en internet y está como un hecho la evolución. Sin embargo, no cumple el proceso científico. Por eso, cuando te enseñan esto, ¿cuál es tu respuesta? ¿Vas a reacomodar? ¿Sí? ¿Vas a reacomodar o vas a decir, no, realmente Dios creó todas las cosas? ¿Mm? Interesante. Entonces, la evolución se enseña como una verdad, pero los cristianos no cuestionaron eso. A ver, ¿cómo es eso? A ver, explíquenme. Entonces, acomodan la Biblia, reinterpretan la Biblia, y tratan de encajar con la ciencia. ¿Sí? Vamos a mencionar algunos ejemplos para ir terminando. ¿Sí? El primer ejemplo que vamos a mencionar es esto. Las lagunas en la genealogía bíblica de Adán. Las personas que tienen esta segunda respuesta de acomodar, podemos decirle acomodacionistas, afirman que en la genealogía de Adán faltan años, ¿sí? Faltan años o que hay algunas, perdón, lagunas, acá tenemos lagunas, no algunas, lagunas. De hecho, estas lagunas podrían representar cientos y miles de años. Fíjense, esto es lo que hacen los acomodacionistas. Este es el primer ejemplo. Ahora, si nosotros analizamos lo que realmente la Biblia enseña y teniendo en cuenta la historia, porque recuerden chicos que la historia, para que sea algo histórico, debe haber documentos que comprueben la veracidad. Si nosotros hablamos de guerra, la guerra del Chaco, ¿verdad? La guerra del 70, la Triple Alianza, hay evidencias para afirmar en qué momento de la historia ocurrió eso, porque hay libros, documentos, archivos, evidencias. Sin embargo, los evolucionistas no tienen esas evidencias. Sí, todos tenemos la misma evidencia, por ejemplo, los fósiles que los científicos ateos usan para interpretar y sostener la evolución, pero también los científicos teístas, los que creen en Dios, usan la misma evidencia para decir que ese fósil petrificado en las rocas son, vamos a decir, en restos de lo que era anteriormente, antes del diluvio, ¿sí? Que esa imagen grabada en las rocas representa que hubo un diluvio universal, pero el ateo te va a decir, jamás hubo un diluvio universal, porque ellos no creen en la Biblia. ¿Sí? Ellos no creen en la Biblia, ellos hablan de catástrofe universal, pero no de un diluvio.
Bueno, vamos a ver el segundo ejemplo. La teoría de las lagunas. Génesis capítulo 1, versículo 1 y Génesis 1, versículo 2, que para estas personas hay un gran y largo tiempo entre el 1 y el 2, ¿sí? Y que podría ser cientos de miles, incluso millones de años, ¿sí? Es lo que dicen los que acomodan, ¿sí? Entonces, ellos no consideran que Dios inmediatamente hizo todo o que consideró en los días, que ahora vamos a ver ahora, a continuación, ¿sí? Nos quedan minutitos, vamos a avanzar. El siguiente, el tema de los días, la reinterpretación de la palabra día. ¿Sí? Para nosotros, un día, ¿cuántas horas tiene? A ver, ¿quién sabe? 24. Muy bien, 24. 24, perfecto. Pero para los acomodacionistas, creyentes que dicen, no, la ciencia tiene razón, entonces debe ser millones de años. Entonces ese un día va a ser millones de años. Ellos no consideran días como 24 horas, como nosotros sí lo consideramos. Dios creó cada día algo, ¿sí? Primer día, segundo día, tercer día, la vegetación, cuarto día, la lumbrera mayor, la lumbrera menor, quinto día, las aves, sexto día, los animales, y también creó al hombre, que para la evolución es un animal más, que está dentro de la clasificación del reino animal. Sin embargo, la Biblia enseña que cada ser vivo reproduce según su especie y que el hombre es distinto al animal, ¿verdad? Y que Dios le dio esa responsabilidad de justamente enseñorear, ¿verdad? Encargarse del cuidado, de darle nombres. Entonces viene la pregunta, ¿quién tiene la razón? ¿Sí? ¿Quién tiene la razón? Eh, entonces, actualmente hay muchos libros y recursos que defienden y apoyan los enfoques de estos que piensan o acomodan la Biblia conforme a la ciencia, ¿sí? Renuncian a la verdad y hay escritos por autores populares de buen nombre, de buena reputación. La pregunta, ¿tienen ellos la razón? ¿Qué debemos creer? ¿Qué dice la Biblia? ¿Sí? Ah, entonces vamos a encontrar cuáles son los problemas con los modelos de renunciar a la Biblia y acomodar lo que dice la ciencia. Vamos a analizar en la próxima clase 3 problemas en relación a esta respuesta, ¿sí? A la respuesta de acomodar. Si esto me enseñan en el colegio y la Biblia dice y se contradice, entonces vamos a reinterpretar, trae serios problemas que vamos a analizar en nuestra próxima clase. Por el día de hoy terminamos aquí y el próximo encuentro vamos a analizar esos 3 problemas y no se olviden de memorizar Primera Timoteo 4:12, Génesis capítulo 2, versículo 7. Y el tercero vamos a mencionar, vamos a darle un texto para memorizar y ese texto va a ser un texto súper breve. Génesis 1:3. ¿Está bien? Génesis 1:3. Anoten. Hasta ahora 3 textos. Primera Timoteo 4:12, Génesis 2:7 y ahora Génesis 1:3. ¿Está bien? ¿Tomaron nota? Bueno, por ahora dejamos hasta ahí. Nos encontraremos en nuestro próximo estudio. ¿Está bien?